Ok, entonces para empezar, lo siento por esos pequeños problemas técnicos, pero ya están solucionados. Entonces, ok, buenos días chicos y chicas. Vamos a continuar entonces realizando ejercicios, ¿verdad? Voy a realizar dos. Uno, el que que les había dejado como tarea para que ustedes puedan comparar con el ejercicio que ustedes han hecho. Igual para que ya quede mejor o quede más claro. Y voy a realizar otro ejercicio, ¿verdad? Entonces, eso se va a llevar toda la clase. Igual, si ustedes vayan teniendo dudas, me las pueden ir realizando y así. Entonces, como siempre, si puede abrir su Excel o si tiene su cuaderno con calculadora y un lápiz, pues para irlo haciendo a la par. ¿Ok? Entonces, a ver, para no irnos perdiendo. ¿Se acuerdan de que ese ejercicio tenía dos partes, verdad? El universo 1 hablábamos de los consumidores y el universo 2 hablábamos de los intermediarios, ¿verdad? Entonces, el que había dejado de tarea, que era el que ustedes estaban haciendo, era el de los intermediarios, es decir, con las otras tiendas. Cuando el producto de los muebles lo llevamos desde San Miguel a San Salvador y a Santa Tecla, entonces íbamos a utilizar ciertas tiendas que iban a ser nuestros intermediarios, en este caso iban a ser nuestros minoristas y ellos iban a vender nuestro producto, ¿verdad? Esa era la idea del ejercicio. Entonces, ¿cómo lo íbamos a resolver? Que es lo importante. Para empezar, nos daban todos estos datos, ¿verdad? Eso era todos los datos que nos daba el ejercicio. Pero obviamente no lo íbamos a utilizar todos, ¿verdad? Porque hay unos que nos interesaban. Por ejemplo, digamos, nos daban tres tipos de variables. Tiendas por ubicación, tiendas por rubro y tiendas por el tipo de precio que tienen los productos que ellos venden. Entonces, en los lugares, a mí solo me interesaba San Salvador y Santa Tecla. No me interesaba como tal Antiguo Cuscatlán. Entonces, solo agarraba esos dos números, ¿verdad? Lo mismo pasa con el tipo de rubro, me daban tres, el tipo tiendas de muebles, electrodomésticos y que venden las dos cosas a la vez, es decir, muebles y electrodomésticos. Entonces en este caso a mí solo me iba a interesar el primero y el tercero, es decir, una tienda que vendiese muebles y una tienda que vendiese muebles y electrodomésticos, ¿verdad? No me interesaba el segundo. Y el ejercicio también nos mencionaba de que los precios eran abajo de la competencia, entonces podemos decir, y eran accesibles, es decir, entonces podemos asumir que los precios eran bajos, entonces las tiendas que a mí me van a interesar en este caso, por cómo lo dice el ejercicio, nos iban a interesar lo de los precios bajos, ¿ok? Alguien me hacía un comentario, pero si los consumidores que nos decía el ejercicio decían que era de clase media a clase alta, ¿por qué le vamos a poner en tiendas de precio bajo? Porque así era la estrategia de la empresa, es decir, querer estar en los precios bajos. Que lo normal no es así, ¿verdad? Lo normal es que según el tipo de persona va a ir según el lugar al cual yo voy a estar ubicado. Pero yo les decía el ejemplo también, si ustedes ubican el Dollar City, por ejemplo, Dollar City, donde todos sus precios son bajos, etcétera, etcétera. Pero ahí puede ir cualquier tipo de persona, no es necesario que debe de ser de clase media baja o clase baja, por ejemplo. Entonces, no sé si me van a entender. Es decir, que ahí puede llegar cualquier persona, entonces podemos agarrar esa idea en ese ejercicio. Pero digamos, como el ejercicio nos decía que los precios eran bajos, lo vamos a ubicar en tiendas donde venden ese tipo de productos a ese precio. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo elegido cuáles van a ser los datos que a mí me interesan de este cuadro, ¿verdad? Los que están de color amarillo. Entonces, vamos a proceder a sacar el cálculo de la población, ¿verdad? Lo primero es que voy a sacarlo por ubicación, ¿ok? Eso va a ser la manera en la cual yo lo voy a realizar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sumo las tiendas de San Salvador y sumo las tiendas de Santa Tecla, ¿verdad? Entonces, 500 más 350 me da 850, ¿verdad? Chivo. Entonces ahora ya sé cuántas tiendas son de San Salvador y Santa Tecla. Pero de esas yo sé que están los tres tipos, pero a mí solo me interesan los dos, es decir, la de los muebles y la de los muebles electrodomésticos. Entonces, ¿qué hago ahí? Saco sus porcentajes individuales, ¿verdad? Es decir, saco estos dos porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Agarro 225 entre los 1059, ¿verdad? No pasa nada, lo mismo para sacar el tercero, es decir, los 539 entre los 1059. Y la suma de esos dos
me da 72.14%. Entonces, aquí está la fórmula, aquí está para sacar el porcentaje del primero y el porcentaje del segundo. Okay. Entonces, y me da 72.14. Entonces, ese es el porcentaje de tiendas que tienen muebles, que venden solo muebles y que venden muebles electrodomésticos. Entonces, a este 850 le aplico ese 72.14. Ahora, yo sé cuántas son tiendas de San Salvador, de Santa Tecla, y que venden muebles o muebles electrodomésticos, ¿verdad? Y por último, como a mí me interesa saber también de que tenga precios bajos, y este es el 45%, este número yo se lo aplico también a esa misma fórmula, es decir, los 850 por el 72.14 y por el 45%. Y eso me da un total de 276 aproximadamente, porque me daba 275.9355, ¿verdad? Es decir, hago la multiplicación de ellos tres, ¿verdad? Entonces ahora yo tengo cuántas tiendas son de San Salvador, de Santa Tecla, que venden muebles o muebles electrodomésticos y que tienen precios bajos. Eso me dice el número 276, que es un número aproximado. ¿Ok? ¿Queda claro ese apartado? No me perdí, no se han perdido hasta acá. No, vale. Entonces, ahora, ¿qué me hace falta? Sacar la muestra, ¿verdad? Entonces, como yo tengo el número de la población, yo voy a utilizar la fórmula larga, es decir, n igual a n por z, n mayúscula por z al cuadrado, por p, por q, por el error, entre el error al cuadrado, por la población menos 1 más z al cuadrado por p por q, ¿verdad? La que ustedes tienen de toda la vida. Entonces, yo aplico la fórmula, y utilizo los mismos datos de siempre, es decir, z igual 1.96, el p y q 0.5 cada uno, y el error del 5%, ¿verdad? Entonces, al aplicar esta fórmula, a mí me va a dar una muestra de 161, en este caso sería empresas, ¿verdad? Que deben de tener las mismas características, es decir, de San Salvador, Santa Tecla, los muebles electrodomésticos y precios bajos. Entonces, obviamente estos números no son tan alejados porque la población no es tan grande. O sea, los otros ejemplos estamos hablando de no sé cuántos miles, y acá solo estamos hablando de 276. Y la muestra va a ser de 161. Aquí podemos tomar dos decisiones. Una es agarrar solo la muestra porque es así como se puede hacer, o igual, si yo tengo la capacidad o el tiempo, el dinero, etcétera, los recursos, yo puedo pasar la investigación a toda la población. Entonces acá, si hago eso, estoy haciendo un censo, es decir, agarrar toda la población que a mí me interesa, ¿verdad? O agarro simplemente la muestra y no pasa nada, ¿verdad? Esas son las dos decisiones que puedo tomar, ya que los números no son tan altos. En este ejemplo, pues son números inventados. Ahora, tengo el coeficiente de elevación. ¿Okay? Que el coeficiente de elevación, como decíamos, va a ser la población entre la muestra, ¿verdad? Es decir, 276 entre 161, ¿verdad? Entonces, eso me da un aproximado de 2. Es decir, que por cada una de las opiniones que yo obtenga de mi muestra, representan a 2 opiniones de toda la población, es decir, de todas las tiendas. Eso nos indica el coeficiente de elevación, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tengo la población, tengo la muestra y tengo el coeficiente, ¿verdad? ¿Qué me va a interesar en este caso? Sacar la distribución muestral, ¿verdad? Bueno, teóricamente ya hicimos todo el apartado del elemento, la unidad de análisis, la unidad de entrevista, el ámbito y el perfil. Eso ya se supone que ya lo hicimos, ¿verdad? Haciendo un pequeño repaso, el elemento va a ser el mismo elemento que el ejercicio anterior, es decir, porque estamos hablando del mismo caso, es decir, realizar un muestreo, en este caso un muestreo para el universo de las empresas, o podemos decir de que queremos hacer una investigación o un lanzamiento de ese producto para San Salvador y Santa Tecla, de los muebles, o sea, pero que tenga esa idea del ejercicio, es decir,
el elemento sale de lo que nos plantea el ejercicio. La unidad de análisis en este caso van a ser ¿qué? Los departamentos de compra de las distintas tiendas o el departamento de mercadeo de las distintas tiendas, pero la unidad de entrevista van a ser los gerentes o los jefes o los encargados de dichos departamentos o áreas de la empresa, ¿verdad? Porque estamos hablando de empresa, entonces no podemos poner la unidad de análisis y la unidad de entrevista lo mismo, ¿verdad? Como en el caso del consumidor, que ahí sí lo pusimos igual en los dos casos. Okay, el ámbito va a ser simplemente los municipios de San Salvador y Santa Tecla, y el perfil como tal va a ser las tiendas que están ubicadas en los municipios de San Salvador, Santa Tecla, que tienen un rubro de venta de muebles o venta de muebles y electrodomésticos, que tienen la orientación de tener precios bajos, ¿verdad? Y hasta ahí murió, si se fijan, porque son los datos que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Qué le podemos agregar ahí? Que o sea, también sirven como intermediarios de otros fabricantes que no tienen sus propias marcas, por ejemplo. Podemos ponerlo también. Entonces de ahí tenemos la población, que ya lo tenemos, que son 276, la muestra, que es 161, el coeficiente, que es 2. Entonces ahora simplemente nos hace falta sacar la distribución muestral, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito yo para sacar eso? Necesito primero sacar los pesos porcentuales de la población para trasladarlos hacia la muestra, ¿verdad? Entonces es donde tengo esta tablita, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Están las tres variables, es decir, la de la ubicación, la del rubro y la de los precios, y saco sus respectivos porcentajes. Por ejemplo, la de San Salvador, para sacar ese 58.82%, ¿qué es lo que yo hago? Primero voy a hacer una suma de las dos tiendas, es decir, de las tiendas de San Salvador con la de Santa Tecla, que era 850, decíamos, y a ese número, digamos, 500, lo voy a dividir entre las 850, y eso me da 58.82%. Ahora, las de Santa Tecla, entonces yo voy a dividir 350 entre los 850, ¿verdad? ¿Queda claro? Entonces, ahora, ese número me va a dar 41.18%, es decir, que esto me va a sumar un 100%. Hago exactamente lo mismo con las tiendas según el rubro, ¿verdad? Vengo yo y sumo 225 más 539, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa suma, más eso, yo lo quiero en, un segundo, eso lo quiero en números. Eso me da 764. Entonces, para sacar estos dos porcentajes, ¿qué es lo que hago? Yo voy a dividir 225 entre 764 y eso me da 29.45%. Ahora agarro los 539 y lo divido entre los 764 y eso me da, eso me da un total de 70.55%. Entonces, ahora que ya tengo eso ubicado como tal, yo ya tengo también mi 100% de los rubros, es decir, de los que tienen venta de muebles y venta de muebles y electrodomésticos. Pero me falta un tercero, es decir, de los precios. En este caso, como solo tenemos un tipo de tienda, y me dice que es el 45%, entonces ahora ese 45% va a pasar a ser mi 100%, porque no lo tengo que repartir con otro elemento de esa variable. Como solo es 1, ese 1 pasa a ser mi 100%. Entonces escribo simplemente 100%, ¿verdad? ¿Va quedando claro, chicos y chicas? ¿No se me han perdido? Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Para hacer la distribución muestral necesito dos cosas, ¿verdad? Necesito la muestra y necesito el peso porcentual. Y la muestra ya la sacamos acá y el peso porcentual lo acabamos de sacar acá. Entonces voy a comenzar en este mismo orden que está acá, lo voy a sacar. Entonces primero voy a poner la ubicación, ¿verdad? Pongo San Salvador y Santa Tecla con sus respectivos porcentajes, ¿verdad? Tengo el 58 y el 41%. Entonces, este 161 lo multiplico por ese 58.82% y me da 95.
Y lo mismo hago, ese 41.18% de Santa Tecla lo lo multiplico por el 161 y eso me da 66. En otras palabras, yo estoy repartiendo de esos 161, lo reparto en San Salvador y en Santa Tecla. Eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces me da 95 San Salvador y 66 Santa Tecla. Ahora bien, este mismo número con este voy a repartirlos por el tipo de rubro, ¿verdad? Entonces agarro los muebles que tienen un 29.45% y agarro los muebles y electrodomésticos que tienen un 70.55%. Estos porcentajes igual se lo aplico en 95 y ese 95 lo voy a repartir en 28 y en 67, ¿verdad? Entonces si lo sumo me va a dar 95. ¿Okay? Entonces lo único que he hecho es repartirlo en muebles y muebles electrodomésticos. Hago exactamente lo mismo para la de Santa Tecla, que son 66, y lo reparto en los muebles del 29.45% y muebles de electrodomésticos con un 70.55%. Entonces reparto ese 66 en 19 y en 47, ¿verdad? Y si sumo todo esto me debería dar los 161, ¿verdad? Y aquí lo tenemos abajito. Ahora, ¿qué pasa con este 100%? Aquí queda de más colocarlo. ¿Por qué? Porque me va a dar exactamente el mismo valor. Entonces aquí tengo que colocar, por ejemplo, tendría que estar colocando tiendas y... Entonces, siento que está de más colocarlo acá porque lo que me va a dar es que ese mismo número de acá me va a dar acá. Entonces, acá, bueno, está aproximado. Porque este 28 al multiplicarlo por 100% me va a dar 28 igual. Lo mismo me va a pasar acá, etcétera, etcétera. Entonces, ¿puedo hacerlo? Sí, pero se puede quitar. Es decir, lo puedo omitir porque sé que es el 100%. Entonces me quedo simplemente con este apartado. Y hasta ahí llegaba el ejercicio. Entonces, ¿qué me dice la distribución muestral? Por ejemplo, que digamos ese 19 que está marcado, yo sé que tengo que ir a pasar la entrevista, la encuesta a 19 tiendas que venden solo muebles que están ubicados en Santa Tecla. Por ejemplo, también aquí tengo que pasar 67 entrevistas o encuestas a tiendas que venden muebles y electrodomésticos que están en San Salvador, ¿verdad? Entonces, esa es la distribución muestral en este ejercicio. Entonces, ustedes pueden comparar eso con lo que ustedes realizaron, ¿verdad? Por así decirlo, esta es la solución de la tarea como tal. ¿Queda claro, chicos y chicas, en este ejercicio? ¿No tienen ninguna duda? ¿Alguien lo hizo de diferente? Ok. Digamos, ¿qué otra manera se podía hacer? Que solo cambia el principio. Lo que yo podía hacer es que vengo yo y en lugar de agarrar la suma de esos dos, que eran los 850, puedo agarrar la suma de esos dos, ¿verdad? Que me decía, porque digamos, como aquí me dan números, puedo agarrar cualquiera de los dos. Yo por el orden primero agarraba la ubicación y después el tipo de empresa. Entonces, si agarro estos dos, me daban esos 164, ¿verdad? Entonces, el número lo voy a multiplicar entre los porcentajes referentes a cada uno de estos, ¿verdad? Entonces me va a dar el mismo número, al final me va a dar resultar el mismo número, solo lo que hago es que cambio los números, pero como son los mismos, no pasa nada. Entonces puedo comenzar con este o puedo comenzar con este, pero al final me va a dar exactamente lo mismo. Ahora bien, eso es por el ejercicio que ustedes tenían, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer el otro. Vamos a ver, dice Adriana, a mí me salió 20 en el de Santa Tecla, pero si sumaba lo de todas las tiendas, sí me salían 161. Quiero ver, quizás por los decimales, porque aquí lo que hago es ocultar los decimales, pero en Santa Tecla te daban 20. En este caso, en el de las muebles, de solo muebles, aquí te daba 20. Entonces, ok, entonces puede ser eso, porque yo por los decimales, vaya, es que vamos a ver, si se fijan, quiero ver, 19, creo que ya sé por dónde va el tiro. Si yo multiplico, por ejemplo, este por este, me da 20.
Pero si yo multiplico este por este, me da ese número, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo aproximo los dos al superior, porque los dos los puedo aproximar, si este lo aproximo a 47 y este lo aproximo a 20, entonces esta suma me va a dar 67, me paso uno. Entonces yo voy a elegir cuál de los dos aproximar. Como este se aproxima más, por así decirlo, porque es .77 y este es .55, entonces este lo aproximo y este no. Eso fue lo que yo hice en este caso. Entonces me quedaba 19 y 47. Porque si aproximo los dos, me paso por un número. ¿Verdad? No sé si queda claro, Adrián. Entonces estaría malo, o sea, pues, no es que esté malo, pero ahí lo que pasó es que nos pasamos por uno, en este caso. Nos pasamos por uno. Pero siempre hay que tener cuidado con los decimales, ¿ok? Hay que tener cuidado con los decimales. En un examen hay que revisarlo, pues, para que todo quede igual. Entonces, yo les decía de que a mí me va a interesar siempre trabajar con dos decimales y que, digamos, en este caso particular, aproximo el que está más cerca de aproximarse. Porque en este caso, obviamente, este no se aproxima, pero este sí, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera. Entonces, con solo ver los puntos, ¿verdad? Entonces, en este caso hay que tener ese pequeño cuidado. Pero en la tarea, o sea, tampoco es como que, se pasó por uno, todo está mal. Pero en un examen, pues, hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a hacer el otro ejercicio, ¿ok? Es muy similar, es muy parecido. Nos dice que Chepe Toño se fue de Jumex y se puso su propia empresa de jugos llamada Waterpool. Para eso desea realizar un estudio de mercado y desea saber a qué universo llegar. Si sus jugos están hechos de mucho azúcar para dar energía, entonces sabe que personas con diabetes no puede consumirlos, obviamente, ¿verdad? O sea, no debería consumirlo, no va pensado para esas personas. Y en El Salvador hay un 20% de personas que padecen de dicha enfermedad que se da a partir de los 30 años. ¿Ok? Estos son números inventados del ejercicio, no creen que realmente es así. Alguien de mi edad puede tener ese tipo de enfermedad. ¿Ok? Pero es el ejercicio. Entonces dice, y Waterfall está dirigido a personas que van entre los 18 y los 33 años, ¿verdad? Y dice, pero como está comenzando, solo estará en San Salvador y en Antiguo Jucatlán. ¿Okay? O sea, la voy a vender solo en esos dos lugares. Entonces me dice determinar el universo, ¿verdad? Entonces yo voy a comenzar a hacerlo y ustedes empiezan a hacer los números, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿qué comenzamos con este ejercicio? La determinación del universo. Vamos a comenzar por el elemento y así sucesivamente. Entonces, en este caso, ¿cuál podría ser el elemento? Si se fijan, como en el caso este nos dicen que lo que quiere hacer es realizar un estudio de mercado para saber o conocer cuál es el universo al cual va a llegar, entonces ese va a ser mi elemento, esa es la razón del por qué yo voy a hacer esta muestreo, esta investigación como tal, ¿verdad? Entonces es realizar un estudio de mercado, ese va a ser mi elemento, ¿verdad? Ahora, como a mí yo estoy buscando los consumidores para saber si realmente son los indicados del universo correcto, y son los datos que a mí me dan, o sea, a mí me dan personas, entonces obviamente la unidad de análisis van a ser los consumidores de jugos, ¿verdad? Porque el jugo es el producto que va a vender este tipo, el Chepe Toño. Entonces, eso por un lado. Por otro, ¿cuál va a ser la unidad de entrevista? Van a ser los mismos consumidores de jugos, ¿verdad? Porque le voy a preguntar al que me interesa saber su propia opinión. Porque él es quien va a consumir esos productos. Entonces, ya tengo el elemento, unidad de análisis, unidad de entrevista, me hace falta el ámbito, ¿verdad? El ámbito, ¿cómo va a ser? Simplemente municipios de San Salvador y de Antiguo Jucatlán, ¿ok? Eso va a ser, porque esos son los que nos está diciendo el ejercicio. El perfil, ok, aquí puedo meter, por ejemplo, consumidores o hombres y mujeres de edad de 18 años a 33 años que residen en los municipios de San Salvador y Antiguo Jucatlán, que aquí como no me especifica qué nivel socioeconómico, entonces no lo puedo tomar en cuenta o decir que va hacia todos, pero
que estén sanos, es decir, como es un producto que tiene mucha azúcar, no va dirigido a personas que tienen diabetes. Entonces, que no tengan problemas con diabetes, por ejemplo, o con azúcar en la sangre. ¿Okay? Y que le gusten los jugos, pues, obviamente, porque de eso se trata el producto. Entonces, más o menos, o sea, con palabras muy bonitas, ese va a ser nuestro perfil como tal, ¿verdad? Es decir, agarrar todas las variables que a mí me interesan para ese ejercicio. Ese es el perfil. Ahora bien, ¿cuál va a ser la población y cuál va a ser la muestra? Entonces, ahora yo eh, les voy a dar que 3, 4 minutos para que ustedes calculen cuál va a ser la población y me lo escriben en el chat como la vez pasada. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes terminen, yo lo voy a hacer y vamos a ver si nos dan los mismos números, ¿verdad? ¿Okay? Lea bien lo que nos dice el caso y proceda a calcularlo. ¿Todo bien, chicos? Ajá, ¿me vas a decir algo, Alejandra? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, ok, usted nos dicen que tenemos una población de 6 millones, nos dan todos estos números con sus respectivos porcentajes, las edades que nos interesan con sus porcentajes, los hombres y mujeres y nivel socioeconómico, ¿verdad? Entonces, con todos esos datos, los que a usted realmente le interesan, entonces sacar el cálculo de la población, ¿verdad? Con lo que nos dice el enunciado. Así que tienen que 4 minutos para sacarlo. ¿Okay?
Ok, ¿cómo van, chicos? Ya casi. El número que les vaya dando, igual lo van colocando en el chat de la videollamada. Ok. O sea, a mí me interesa que ustedes vayan pensando un poquito en el cálculo de las cosas. Por eso les digo que lo hagan. Que dice Guillermo que le dio los 2.262.000. Ok, ya vamos a ver. O sea, espero que escriban más y después lo comienzo a hacerlo. Y después puedes compararlo. Ok. Muchas gracias, Guillermo. A los demás, ¿cómo van? Ya pasó el tiempo. Por favor, vayan escribiendo los números. Rosa Lizeth dice que son 3.480.000. Okay. Daniela, 3.942.000. Y me lo hacen como pregunta. Dice que son 6. No, 69. A ver. No, son 696.000. A mí me da 3.480.000. 3.960.000. Ya vamos a ver, vamos a ver. Dice Stephanie, 3.480.000. Adriana dice 45 millones, 16 millones. No, ahí sí nos podemos pasar porque tiene que ser un número menor a los 6 millones, no puede ser mayor. Porque voy a depurar la información, no, no. Ajá, ajá. Entonces tiene que ser un número menor a eso, no puede ser ni 45 ni 16. Ok. Porque acuérdense que acá están, en esos 6 millones están todos los de San Salvador, antiguos, Santa Tecla, mexicanos. Es un número, acuérdense que es un ejercicio inventado. Están todas las edades, todos los sexos y todos los niveles socioeconómicos. Entonces, debería ser menos. Dice Catherine, son 3.480.000. Ok. A ver, unos 3 más de todos los que están, de los 43. Históricamente todos tenían que estar participando. A mí me da 1.911.000. Pero ¿por qué la carita triste? Alejandra le da 3.480.000. Ajá, ¿alguien más? Eduardo, Alexander, 3.480.000. Y Franklin, 3.480.000. Ok, vamos a ver. Gracias, chicos y chicas, por la participación. Igual, pueden seguir poniéndolo, ¿verdad? Dice, a la mayoría como que le ha dado los 3.480.000. Vamos a ver si eso me da a mí también. A ver, ¿qué números me interesa saber según lo que me está diciendo el ejercicio? Ok, este va a ser la población total con todas las personas, ¿verdad? Pero a mí me interesa saber mi propia población, lo que tiene las características que a mí me interesan, ¿verdad? Entonces, primero me dice que viven en San Salvador y en Tijucatlán. Es decir, a mí me interesan esos dos datos, ¿verdad? El 38% y el 20%. Luego me dice de que va dirigido a 18 años a 33. Es decir, si se fijan, tengo que agarrar todas las edades. Eso por un lado. No me menciona sexo y no me menciona nivel socioeconómico, entonces asumo que son todos, ¿verdad? Pero me dice que en El Salvador hay un 20% de personas que padecen de la enfermedad de diabetes que se da a partir de los 30 años, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces acá, es decir, de que de estas personas, de este 35%, hay un 20% que padecen de esa enfermedad. Entonces esas personas no me interesan porque obviamente no les puedo vender. O sea, no va dirigido mi producto a esas personas. Entonces yo no les debería de tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer?
sacar cuántas personas son las que están enfermas y eso restarle a mi universo, ¿verdad? Es decir, a mi población que yo estoy calculando. Entonces, de esos 6 millones tengo que restarle a los enfermitos, por así decirlo. Dice Amy 3.480.000, Miguel 2.505.600. Okay. Ok, vamos a ver. Dicho eso, procedemos a hacerlo. Ok, vamos a ver. Tengo los 6 millones, ¿verdad? Tengo los 6 millones como tal. Y lo que voy a hacer primero es quitarle los enfermitos, ¿verdad? O sea, los enfermitos no le pueden vender ese producto porque le es dañino a ellos. Entonces, ¿cómo calculo los enfermitos? Puedo calcularlo de dos formas, que es casi lo mismo. Saco el 20%, ¿verdad? El 20% de los que me dicen que son enfermos de la última edad, de los 30, 33 eran, de los 30 de los 33, entonces a ese 20% se lo saco al 35% y eso me da un 7%, ¿verdad? Entonces multiplico ese 7% por los 6 millones, ¿ok? Y ahora me da la cantidad de personas que están enfermas, es decir, los 420.000 personas padecen de la enfermedad. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es restar esos 6 millones con esos 420.000, ¿verdad? Y eso me da un total de 5.580.000 personas que son sanas, ¿verdad? Es decir, de todas las personas aquí solo sé que están las sanas, no estoy incluyendo los enfermitos. Eso por un lado. Y la otra forma, que es casi lo mismo, es venir y agarro los 6 millones, los multiplico por el 35%, ¿verdad? Vamos a ver, voy a hacerlo en un pequeño aquí. Agarro los 6 millones, los multiplico por los 35 y eso me da 2.100.000 y ese número lo voy a multiplicar por el 20%. Entonces, si se fijan, me da exactamente el mismo número de acá arriba. Es decir, es lo mismo, solo que es con otra forma. Okay. Vale. Entonces, ahora que yo ya sé cuáles son los enfermitos, se los resto a toda la población y eso me da los 5.580.000, ¿verdad? Pero acá igual todavía estoy contando todo de todos los lugares, es decir, de San Salvador, de Antiguo Cucatlán, de Santa Tecla y Mexicano. Pero a mí solo me interesan estos dos. Entonces agarro esos porcentajes de acá, es decir, el 38 y el 20%, y se los aplico. Entonces vengo yo, agarro los dos porcentajes y los multiplico por los 5 millones que me había dado. Los 5.58 millones. ¿Ok? Entonces, ahora hacer la multiplicación, a mí me da un total de 3.236.400. Entonces, este número va a ser mi población, porque aquí estoy tomando en cuenta San Salvador, estoy tomando en cuenta Antiguo y que sean sanos, ¿verdad? Entonces, quiero ver. Muchos decían, vaya, el que más se acercaba del 340, los 3.480.000, pero que nadie le pegó. No, nadie. Bueno, pero no pasa nada, o sea, ahora ya saben cómo calcularlo. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Acuérdense, como no le puedo vender a esas personas, entonces yo se las resto. Y aquí me da el total de personas que viven en San Salvador y en Antiguo Cucatlán y que son sanas. Eso es lo que me dice este número, ¿verdad? Entonces lo traslado acá. Entonces tenemos que mi N mayúscula va a ser los 3.236.400. Ahora igual, como yo conozco la población, ¿cómo voy a sacar la muestra? A la misma de siempre, la fórmula larga, se la aplico acá. Lick, ¿puede repetir cómo se fue la población después de tener... Uy, perdón, ver. Después de tener datos de las personas sanas, ¿ok? Vale, sí. Voy a estar acá. Entonces, eso yo decía que acá, esa es la cantidad de personas que están sanas, ¿verdad? O sea, que lo que hice acá fue a todas las personas le resté las enfermitas y me dieron las sanas, ¿verdad? Entonces, este número de acá lo voy a multiplicar por los porcentajes de San Salvador y Antiguo Cucatlán, porque
no me interesa a nosotros, solo me interesan estos dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Le multiplico este 58%, se lo aplico a los 5.580.000 y eso me da un total de 3.236.400, ¿verdad? Aquí está la fórmula, agarro la casilla de arriba, que son los 5.58 millones, y lo multiplico por la suma de ellos dos. Y eso me da un total de 3.236.000. Así es como yo ya sé quiénes son sanos y que viven en San Salvador y en Antiguo, ¿verdad? ¿Ok? A la orden. Entonces, como les decía, aquí vamos a aplicar la fórmula larga porque conocemos la población. Entonces, solo ustedes pueden hacer a la par mía, o sea, con una calculadora saquen esta fórmula, que ya se la pueden, espero yo, y apliquen la N, ¿verdad? Entonces a mí me da 384, que esperaría yo que les dé lo mismo a ustedes. Pero igual pueden hacerlo, ¿ok? Para comprobarlo, para ver si nos da exactamente los mismos números. Porque yo me puedo equivocar también, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Ahora el coeficiente de elevación va a ser simplemente dividir los 3.236.000 entre los 384 de la población. ¿Okay? Entonces divido esos dos y me da un total de 8.428. Entonces, ¿eso qué significa? Que por cada una de las opiniones de mi muestra equivale a 8.428 de toda la población. Eso es lo que me está indicando ese coeficiente de elevación, ¿verdad? ¿Todo claro hasta acá, chicos y chicas? Ahora, como ya tengo, eso fue para la muestra como tal, ¿qué me hace falta? Ok, ok. ¿Qué me hace falta para sacar la distribución muestral? Me hace falta sacar como tal la muestra que ya la tengo y los pesos porcentuales que los debería de sacar. Entonces para eso yo tengo esta tablita chiquita de acá, la de siempre, de toda la vida. Entonces está dividido por los diferentes tipos de variables que yo he utilizado. Como comencé en este caso por edades, por simple orden, pongo acá las edades, pongo la ubicación, nivel socioeconómico y el sexo, ¿verdad? Porque son las variables que me daba el ejercicio. Entonces, en esos casos de nivel socioeconómico y hombres y mujeres, no los voy a tocar porque no los mencionaba el ejercicio, el enunciado, es decir, que va dirigido a todos, ¿verdad? A tanto mujeres como hombres. A diferencia de nosotros que si me dicen que solo va dirigido al primero nivel o al segundo nivel socioeconómico, o si solo va dirigido para hombres o solo para mujeres. Pero en este caso me decía, no me lo mencionaba, entonces asumo que es para todos. Lo mismo con San Salvador, aquí en este caso sí me decía que solo era para San Salvador y Antiguo, los otros dos no me interesan y las edades van para todos, ¿verdad? En este caso van para todos. Como estos números me van a interesar de los sanos, aquí ya no tengo que hacer eso de multiplicarlo por el 20%, porque yo sé que todos los números que voy a meter acá son personas sanas, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Ese me da el 100% porque estoy tomándolos todos, ¿verdad? Se me da un 100%, pero en San Salvador y en Antiguo Cucatlán, como eran 4, no me va a dar el 100% si solo sumo el 38 más el 20%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo de siempre, con regla de 3, yo saco sus respectivos porcentajes, es decir, sumo estos dos, me da un 58% y divido 38 entre 58 y 20 entre 58. Y eso me da estos dos porcentajes de acá, que al sumarlos me da un 100%. Entonces ahora ya tengo el 100% de todo, ¿verdad? De todos los elementos de cada una de las cuatro variables. Y ahora, pues ustedes saben, procedemos a hacer la distribución muestral. ¿Qué pasa? A diferencia del primer ejercicio que hicimos, que también tenía 4 variables, que acá hay una que tiene 4 elementos, tiene 3 elementos, entonces la distribución se hace muy larga. Entonces, si se fijan, acá, todo esto es la distribución muestral. No sé si lo van a alcanzar a ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Que hay que haciéndolo poco a poco. Vamos a ir, yo ya lo tengo realizado, pero se lo voy a ir explicando, ¿verdad? O sea, para no irnos tanto.
que vamos a comenzar siempre, uy, aquí se movió las flechas, siempre voy a comenzar por la muestra, ¿verdad? Que mi muestra era en los 384, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomiendo yo en este tipo de ejercicios? Si se fijan, en la tabla tenemos 4 elementos de esta variable y 3 elementos y 2 y 2. Entonces yo recomiendo simplemente por orden comenzar por el que tiene mayor y así sucesivamente. Es decir, voy a comenzar primero por las edades, luego por niveles socioeconómicos y después ya sea por la ubicación o el sexo. Entonces yo lo hice así, primero por edades, después por nivel socioeconómico, ubicación y sexo. ¿Okay? Eso fue el orden que yo tomé. ¿Okay? Entonces del de 4, 3, 2, 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo como yo tengo como ya tengo la muestra, la reparto entre los diferentes porcentajes de cada una de las edades, ¿verdad? La edad 1 tiene el 30%, la edad 2 tiene el 20%, la edad 3 15% y la edad 4 35%. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro ese 30% y lo multiplico por los 384 de la muestra y eso me da un total de 115. Lo mismo, ese 20% lo multiplico por los 384 y eso me da 77. Hago exactamente lo mismo con el de la edad 3 y me da 58. Y la edad 4 me da 134. Entonces, eso el número este de 184 lo estoy repartiendo entre las 4 edades, los 4 grupos de edades, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo los 134, los 58, los 77 y los 115, que al sumarlo eso me va a dar 384 porque solo es una repartición. Ahora, agarremos solo este apartado de acá. La edad 1 lo voy a repartir entre el nivel socioeconómico 1, el 2, el 3, ¿verdad? Entonces, esos 115 lo multiplico por el 45, por el 35 y por el 20%, que son los mismos que están acá. Si se fijan, solo los copié, ¿verdad? Entonces, reparto 115 en 52, en 40 y en 23, que son los tres niveles socioeconómicos que me da el ejercicio. Entonces, ahora si yo sumo estos tres, me va a dar 115, ¿verdad? Chivo. Ahora, por ejemplo, en este caso, el nivel socioeconómico 1 lo voy a repartir entre San Salvador y Antiguo Jucatlán. Lo mismo, nivel socioeconómico 2 lo reparto en San Salvador, en Antiguo y así también para nivel 3. ¿Ok? Y eso para cada una de las edades. Por eso se hace muy largo este ejercicio. O sea, al menos la distribución muestral. Entonces, ¿qué recomiendo yo? De que si usted entre más variables tenga, que calcule el espacio en el cual usted va a trabajar. Si no, porque a mí me tocó estar estirando a cada ratito porque no cabían todos los números, porque al final quedaba muy, muy extenso, ¿verdad? Entonces, decíamos, de ese 52 los reparto en San Salvador y en Antiguo Cucatlán con 34 y 18 respectivamente. Entonces, al sumar estos dos me va a dar 52, obviamente. Ahora, San Salvador lo voy a repartir en mujeres y hombres. ¿Ok? Entonces, este 34, aquí como ya no me ocupo el porcentaje, pero sé que el porcentaje son estos dos, ¿verdad? Entonces, 34 lo multiplico por el 55% de las mujeres y eso me da 19. Y lo multiplico por hombres, que es el 45% y me da 15. Entonces, al sumar estos dos me va a dar 34, ¿verdad? Lo mismo pasa para Antiguo Cucatlán, que son 18, los reparto en mujeres y hombres con esos porcentajes de acá, que son los respectivos, los multiplico y me da que son 10 mujeres y 8 hombres. Y al sumarlo me va a dar 18. Y así sucesivamente, es decir, así lo voy haciendo por cada uno de estos, ¿verdad? Entonces aquí pongo el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué me dicen estas flechas? Por ejemplo, que yo voy a pasar la entrevista o la encuesta, por ejemplo, a 19 mujeres, ¿verdad? Que viven en San Salvador, que tienen el nivel socioeconómico 1 y que poseen la edad 1, es decir, quiero ver qué decía el ejercicio, de 18 a 21 años, ¿verdad? Eso me dice este 19, ¿ok? ¿Queda claro eso? Ahora digamos que voy a hacer otro ejemplo. Vamos a agarrar esta flecha. Lo voy a poner acá. Vamos a agarrar ese camino. Esto me dice
Ok, ¿qué me dice entonces estas flechas ahora? Y me da este número. Okay. Vamos a ver. Me dice, por ejemplo, que van a ser 4 hombres, ¿ok? 4 hombres que viven en Antiguo Jucatlán, que tienen nivel socioeconómico 3 y que tienen la edad 2. Es decir, que tienen de 22 a 25 años. Eso me dice este paso de acá. Ahora el tercero, por ejemplo, me dicen que son 8 hombres que viven en San Salvador, que tienen nivel socioeconómico 1 y que tienen edad 3, es decir, tienen de 26 a 29 años. Entonces, esa es la manera de cómo se va leyendo la distribución muestral. Entonces, yo les decía, ¿qué les puedo preguntar en un examen? Ok, que ustedes al terminar esta distribución muestral, que se la voy a pedir y se va a evaluar, yo le puedo decir, ok, ¿cuántos hombres son que viven en Antiguo Jugoslán, que tienen nivel socioeconómico 3 y que tienen la edad 2? Entonces eso me va a decir, son 4, me van a escribir ustedes, son 4 hombres con estas características. Pero obviamente ese número tiene que respaldar con la distribución muestral, no solo me va a poner 4, pues y ya estuvo, yo le voy a decir, ¿de dónde lo sacó? ¿Okay? Bueno, si no hace la distribución muestral y solo me escribe 4, yo asumo que usted ha copiado. Así de sencillo. Entonces, así queda la distribución muestral. Como les decía, como son 4 variables y hay varios elementos en cada variable, queda así de extenso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que un examen, por ejemplo, yo no les voy a pedir tantas, quizás variables sí, pero quizás no tanto elementos por variable, ¿ok? Van a ser más parecidas a los otros ejercicios que hemos estado viendo, ¿ok? ¿Cuándo serán las siguientes evaluaciones? Ok, por cómo va la situación, el examen obviamente no creo yo que vaya a ser físico, ¿okay? Porque creo que cae ahí como por el 20 y algo de mayo. Entonces yo creería que lo vamos a hacer así como las 3 evaluaciones que hemos hecho. Entonces, pero ahorita no tengo las fechas todavía, pero se las voy a pasar más tarde. ¿Okay? No pasa de ahora esa fecha. Entonces, para así ustedes ya saber qué fechas vamos a tener, ya sea tareas bueno, tareas, exámenes o si a mí se me ocurre hacer un control de lectura. ¿Ok? ¿Qué va a ser lo más probable? Que vayamos a hacer ejercicios. Eso es lo más seguro de todos. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Que primero, lo primero de siempre voy a hacer una tarea, ¿ok? En grupo, como toda la vida, para que ustedes trabajen. Va a ser un poco largo el ejercicio porque va a ser en grupo. Y después voy a hacer un examen, ¿verdad? Para que ustedes, como ya han practicado con los ejercicios que he dejado de tarea, con el ejercicio que va a quedar como tarea también, el próximo que les haga, y así ustedes ya vienen afianzados para su examen. Pero eso todavía no tengo una fecha todavía como tal, ¿ok? Pero todavía falta. Los mismos de siempre, los grupos son los mismos, para no tener complicaciones, ¿ok? Ahora bien, no sé si la mayoría de ustedes ya consiguió el censo que le vengo desde la semana pasada pidiéndoselos. Espero yo que la mayoría lo tenga, que es un documento con unos 200 y algo de páginas, creo yo. Porque la otra clase sí lo vamos a utilizar, ¿ok? Entonces yo les decía que existen 2 formas, o sea, 2 tipos de desarrollo de ejercicios. Que es ficticio, ¿ok? Es ficticio porque estos números me los invento yo, son generales. Si se fijan, estos porcentajes se los aplico a todos y eso. Pero aquí lo que hago yo es que ustedes se familiaricen como tal de cómo analizar el enunciado, cómo sacar los números y los pasos necesarios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en el censo cambia un poquito porque como son números más específicos, por ejemplo, esta tablita ya no se realiza, ¿okay? Se realiza una tabla mucho más extensa porque cada valor tiene sus propios, o sea, cada variable va a tener sus propios números. A ver, les voy a explicar, por ejemplo. Dice Stephanie de qué año es el censo, desde el 2007, que es el último. Que tiene 1000 años, yo sé, pero ni modo, es el único que tenemos actualizado, ¿ok? De hace 13 años, imagínense. Pero ese es el que vamos a utilizar para familiarizarse y hacer los números. Pero vale, les voy a explicar por qué no vamos a hacer
en ese tipo de ejercicios esta tablita. Si se fijan, son 600 páginas. Entonces conté mal, pero ok, pero sí, es extenso, que tiene un montón de tablas, pero igual, cuando estemos haciendo el ejercicio yo les voy a decir en qué página nos vamos a ubicar para no estarnos perdiendo, ¿verdad? Ok, creo que se descarga en PDF, así podemos buscar más rápido las páginas. Pero les voy a explicar esto. Si se fijan en este ejercicio inventados, que solo sirven para que ustedes aprendan o se familiaricen con el tipo de ejercicio, es que nos dice la edad 1, que son 18 a 21 años, tiene un 30%. Pero ese 30% se lo aplico a San Salvador, a Antiguo Jucatlán, a hombres y mujeres, y así. ¿Okay? Esa es la situación de acá, que son números generales. Pero en el censo yo voy a sacar, por ejemplo, que me voy a dar cuenta que la edad no va a ser el 30% para San Salvador ni para Antiguo, va a ser otra. Y de que, por ejemplo, puede ser de que para San Salvador sea un 25% y para Antiguo va a ser que un 15%. Ya no, ya no se comparten los datos, es decir, cada lugar va a tener el tipo de sexo y el tipo la cantidad de años que tienen las personas. Igual, aquí el sexo es generalizado, es decir, yo se lo aplico a San Salvador y Antiguo Jucatlán. Cuando San Salvador tiene su cantidad exacta de hombres y mujeres y así Antiguo Jucatlán. Igual puede ser de que en un lugar hayan más jóvenes y en otro lugar hayan más ancianos. Entonces, esa va a ser la diferencia, o sea, clara entre este tipo de ejercicios y el censo. Que en el censo van a ser más grandes las tablas porque cada lugar tiene su propio sexo y su propio, o sea, cantidad o sea, de cómo está compuesto por el sexo y la cantidad de edades, por ejemplo. También se agrega la zona rural y zona urbana y así sucesivamente. Entonces, como son datos más precisos y más exactos, esta tabla se queda muy corta para hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, la otra clase, yo les voy a ir enseñando paso por paso cómo se hace ejercicio, ¿ok? Como es algo nuevo, entonces yo se lo voy a enseñar en general todo para que ustedes me entiendan. Y después, como siempre, ustedes van a hacer una pequeña tarea para practicarlo, ¿verdad? Dice Alejandra, ¿va a mandar este ejercicio? Sí, obviamente sí, se lo voy a pasar. Ahorita las clases todavía no están actualizadas en Sakai, si no me equivoco. La última que tuvimos, creería yo que no, pero sí está en YouTube. Pero igual, este Excel se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp y ya después, cuando ya tenga todas las clases subidas y ya hay un poquito más de tiempo, ya van a estar también en Sakai. Pero igual, ahorita en WhatsApp se los voy a pasar el Excel y en la clase se la voy a subir otro ratito, ¿ok? Yo les voy a decir, ok, ya está listo el video y lo pueden ver más tarde, ¿ok? O sea, la clase de ahora. Para los que no pudieron venir, porque sé que algunos estaban en un examen, me dijeron, varios me escribieron. Ahora, quiero hablar un poquito de la tarea que hicieron. La de Netflix, ¿ok? Por cierto, las notas ya están subidas, ¿verdad? Espero que les haya notificado el sistema. La nota individual ustedes las tienen, o sea, en Sakai ustedes tienen la nota de la primera tarea y de la tercera tarea que se les avisó cuando estaban subidas. Y ustedes al correo se acuerdan que les mandé también la del corto. Entonces ustedes tienen las tres notas, ¿verdad? Entonces ustedes simplemente sacan un promedio y ese promedio es el que le va a aparecer en el sistema, que es el que ya tiene usted. Entonces, para que digan, mire, ¿de dónde sacó esas notas? ¿Por qué tengo esa nota? Porque yo hago ese promedio de las tres notas que yo tengo, ¿verdad? Y que usted también tiene. Usted tiene conocimiento de sus tres notas, hace el promedio y eso le va a dar lo que está en el sistema. ¿Ok? Entonces, pero, quiero decir una cosa. ¿Ok? O sea, lo que yo estuve viendo en cuestión de la tarea y que también me hizo ver nuestra instructora, que ya dije qué pasó con la instructora con respecto al grupo, ¿verdad? ¿Ok? Pero yo he estado viendo de que, ok, ustedes, por ejemplo, pasó muy seguido con el caso del FODA de Netflix, que hay unos que sí
pusieron una referencia de dónde lo sacaron, porque digamos, en internet yo sé que hay ejemplos donde realizan un FODA de Netflix y estuve revisando un par que hay unos que sí están bien, otros que están no tanto, otros que están desactualizados, otros que están totalmente perdidos, ¿ok? O sea, y el problema es que muchos de ustedes, muchos grupos de las dos secciones, me pasó de que no es que lo copiaron y pegaron exactamente, pero agarraron muchos elementos de ahí. Y hay unos que pusieron una referencia y cuando los fui a ver es como que hay unos que sí coincidían, otros que no, pero otros que yo decía, esto no está correcto. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Que hay que tener mucho cuidado con lo que está en internet. No todo lo que dice es correcto, pues, o sea, solo porque está ahí lo voy a copiar y pegar. Para eso yo les iba indicando cuando le estaba, o sea, cuando estábamos explicando el FODA, cómo era la diferencia entre los factores internos, los externos, su redacción, que no hay que confundir entre las oportunidades y fortalezas. Entonces, mucho de eso pasó en la tarea, ¿ok? Yo intenté ser lo más considerable, pero muchos perdían puntos en el FODA. Y bueno, en el 5 fuerza también, pero eso es otro rollo. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, muchos me ponían que una de las debilidades, por ejemplo, que de Netflix era que dependía del internet. Entonces, eso decía también el ejercicio que estaba en internet, o sea, eso decía el ejemplo que estaba ahí, y solo lo copiaron y pegaron. Entonces, pero yo les ponía ahí en los comentarios, si es que me decían eso, yo decía, miren, pero si Netflix, o sea, su estructura como tal, depende de Internet, ¿cómo va a ser una debilidad? Es decir, lo que me están diciendo ustedes en este caso va a ser de que si yo quito el Internet, ya no va, ya, no, o sea, si Netflix no fuera un servicio de streaming, no sería la plataforma que conocemos hoy en día, ¿ok? Porque antes sí no dependía de internet, antes lo que hacían era que te enviaban el catálogo a tu correo, a tu casa, pero ese iba a tener un alcance muy corto y muy chiquito como lo tenían antes. Entonces, si me dicen que la debilidad aquí es el internet, está bien complicado porque, o sea, para mí eso no es una debilidad. Todo lo contrario, que esté en internet, que sea una plataforma en línea, hace que tenga un mayor alcance de su público, ¿ok? O sea, si quitamos la variable internet, o sea, fuera muy chiquito Netflix. Entonces, hay que tener cuidado con lo que agarramos internet. También me escribían muchos que también solo lo copiaban y pegaban en las oportunidades. Que muchos me decían alianzas con casas productoras, alianzas con ¿cómo es que me decían? Con algunos proveedores y así. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? De que si Netflix ya tiene la alianza, eso es una fortaleza. Okay, yo le decía, ¿cómo puedo poner eso como una oportunidad? Si Netflix no lo tuviese, entonces, pero existe la posibilidad o las condiciones para poder crear una alianza, entonces ahí sí es una oportunidad. Pero si ya la tiene, si ya está dentro de una alianza con sus proveedores, con canales, que muchos me decían que ya está aliada con Telemundo, si no me equivoco. Entonces, como eso ya lo tiene, eso es una fortaleza, no una oportunidad. ¿Okay? Muchos me decían también, por ejemplo, que, que una de las fortalezas era quiero ver, que todos tenían, que estaba en internet, entonces tenía acceso a la plataforma. Entonces, pero la competencia también lo tenía. Entonces, otros me decían, Netflix, su fortaleza es que tiene sus propias series y películas, pero también las plataformas de competidores también lo tienen. Entonces, eso no es una fortaleza. Diferente es de que, ok, Netflix tiene su propio contenido, también las otras plataformas como HBO o Amazon Prime, etcétera, que tiene, o Disney, que obviamente son todo lo de Disney y son propios. Pero si me decís, por ejemplo, si está comprobado de que la audiencia, la calidad, las notas de ese contenido son muy buenas y mejores que la del contenido original de las otras plataformas, ahí sí lo puedo considerar como una fortaleza. Pero si solo me decían de que tiene su propio contenido, eso no es una fortaleza porque también su competencia lo tiene. Entonces yo les decía que hay que tener cuidado a la hora de poner una fortaleza, una debilidad, que hay que compararla o pensar si realmente es una fortaleza con respecto a mi competencia. Si los dos lo tenemos, si los dos tenemos lo que ustedes han escrito, es decir,
mi competencia como yo no es una fortaleza, ¿ok? Es un elemento que los dos tenemos. Y por último, en el caso del FODA, hay que decir y hay que tener claro que los factores internos son controlados, o sea, los puedo manejar, los puedo cambiar, etcétera, por la misma empresa, pero los factores externos no, esos no los puedo controlar, son de allá afuera, entonces son cosas que simplemente me van a afectar a mí, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, chicos y chicas, que no es solo copiar y pegar lo que dice en internet y ya estuvo, ¿ok? Con respecto a las 5 fuerzas de Porter, muchos no me escribían el esquema, otros me daban, o sea, me daban un análisis, pero no me decían si la fuerza era, por ejemplo, positivo, negativo, o quién tenía o no lo tenía el poder de negociación. A muchos que no me lo escribían. Entonces era como que, híjole, ¿verdad? ¿Ahí qué puedo hacer? Si no, o sea, para empezar, no me escribían el esquema, otros sí lo hicieron. Otros me hacían el esquema sin los signos, otros sí me ponían el esquema, los signos, pero no me decían por qué y por qué tenía el poder de negociación ese, o por qué la fuerza era así. Entonces igual, hay que tener cuidado en eso. Y muchos confunden los sustitutos, los nuevos competidores con las competencias, ¿ok? Les voy a dejar claro esto. En la fuerza de la rivalidad, ahí estoy yo y mi competencia directa, ¿ok? En este caso, ahí va a estar Hulu, Amazon, HBO, Disney Plus. Ahí va a estar eso, ¿ok? En ese apartado, en esa fuerza, porque son mis competidores directos. En los nuevos competidores, ahí está la posibilidad que otras empresas creen sus propias plataformas, o sea, que existe esa posibilidad y que tanto, o sea, les va a costar entrar al mercado. Es decir, cuando hablo de, por ejemplo, de las barreras de entradas, quiere decir, si yo, por ejemplo, Jorge Solís, abre una plataforma de streaming, por ejemplo, de contenido similar, entonces, ¿qué tanto a mí me va a costar competir contra esas que ya están puestas? Obviamente me va a costar un montón. Entonces, como mi fuerza va a ser negativa, entonces la flecha va a ir de arriba hacia abajo, porque los nuevos computadores están arriba y la fuerza va a ser negativa, ¿verdad? Entonces por ahí estaba la idea. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos me escribían la competencia, es decir, Hulu, Disney Plus, Amazon y HBO me los ponían nuevos competidores. Ahí hay que tener cuidado, ¿ok? Ahí hay que tener cuidado porque ellos no son nuevos competidores, ellos son unos competidores que ya están. O sea, diferente fuera cuando, por ejemplo, la última que se agregó, creo que fue la de Disney Plus, que cuando ellos anunciaron que iban a sacar su propio contenido, que se lo iban a quitar el contenido de Disney a Netflix y que iban a abrir su propia plataforma, cuando lo anunciaron, Disney Plus sí era un nuevo competidor, lo podemos considerar ahí, pero como ya está instalada, ya está funcionando, etcétera, etcétera, entonces ahí ya no es un nuevo competidor, ahí ya entra en la rivalidad, pues ya está compitiendo, ¿ok? Y también me pasaba que confundían los mismos competidores con los sustitutos. Yo no puedo venir y, al menos en mercadeo, correctamente decir de que Amazon Prime es un sustituto de Netflix. Eso es incorrecto, al menos en mercadeo, ¿verdad? Es que lo que pasa es que no, porque, o sea, espérame, vamos a ver, que dice Manuel de que es nuevo, yo sé que es nuevo, pero ya está compitiendo. En cambio, cuando hablo de los nuevos competidores, son esa posibilidad de que vayan a entrar nuevos competidores. A ver, si me hubiesen colocado, por ejemplo, yo sé que en Disney Plus no está en todos los países, creo que en El Salvador creo que todavía no está, a menos que, bueno, oficialmente creo yo que no está. Si me hubieses puesto en El Salvador Disney Plus era un nuevo competidor, ahí sí cuenta, porque yo sé que en El Salvador todavía no está, pero es posible que vaya a estar. ¿Okay? Pero si me decís en general que Disney Plus es un nuevo competidor, o sea, me estás diciendo de que como que no está compitiendo todavía, pero va a llegar a competir, pero eso es mentira porque en ciertos países ya está funcionando. Entonces, a eso se refiere con los nuevos competidores. Y tomando en cuenta eso, lo de la barrera de entrada, es decir, qué tanto me va a costar a mí, como un nuevo competidor, entrar a ese mercado. Eso es lo que se colocaba en esa parte, ¿verdad? Igual no es como que por poner eso todo estaba malo, a nadie le quité todos los puntos, o sea, quizás le quitaba uno, y si estaba muy perdido, por ejemplo,
no me escribe el esquema, ya le quitaba 1, y si no me ponía ni los signos ni nada, ya le quitaba 2, pero quitar los 3 puntos a nadie se los he quitado. Entonces, vaya, pero lo que estaba diciendo, al menos en mercadeo, cuando hablamos de productos o servicios sustitutos, quiere decir aquellos productos que no son de la misma categoría, pero que pueden quitarme a mí ese consumidor o esa compra del consumidor como tal. ¿A qué me refiero? Porque muchos me decían, un sustituto va a ser Amazon Prime. O sea, coloquialmente allá afuera podemos decir que sí es un sustituto, pues la gente te va a entender con eso. Pero en mercadeo eso es incorrecto, eso simplemente va a ser un competidor para Netflix, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas puedo poner entonces yo como sustituto? Cualquier cosa que no sea, o sea, streaming, pues, por ejemplo, eh, muchos decían, que es correcto, por ejemplo, descargarme pirata la película. Eso es un sustituto, sí, porque no estoy streameando y no estoy pagando ni nada, sino que estoy viendo el contenido gratis, ¿verdad? O me voy al cine, por ejemplo, ¿ok? Entonces yo puedo tomar eso como un sustituto. En lugar de ver las películas eh, en Netflix, yo voy a ir al cine a verlas, por ejemplo. O podemos ir un poquito más allá. Si yo digo de que para mí mi entretenimiento es la música, entonces yo puedo poner, ok, eh, suscribirme, por ejemplo, a Spotify o a YouTube Music, por ejemplo. A mí no me gusta ver streaming de películas y no sé qué, a mí me gusta ver otro tipo de streaming, entonces yo puedo colocar Twitch, por ejemplo, o los en vivos de Facebook, los en vivos de YouTube, etcétera. ¿Okay? Y si puedo ir más extremo, o sea, para mí entretenerme no es ver contenido, sino que irme a la playa, hasta eso podías poner. Porque en lugar de que el consumidor esté en su tiempo gastándolo viendo Netflix, lo está gastando en la playa. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos sí son sustitutos. O sea, no son la misma categoría que la categoría de Netflix como Amazon, Disney Plus y HBO Go. Es que son plataformas de streaming de contenido visual, ya sea de documentos, series y películas. ¿Okay? Entonces, me doy a entender, hay que tener cuidado a la hora de manejar los datos. Entonces, esas son las cuestiones como que más se repitió dentro de las tareas. ¿Okay? Eso fue lo que más... O sea, que hay que tener cuidado, pues porque al principio dije, uy, estos monos están copiando porque tenían los mismos factores. Todos me decían, depende, o sea, lo que les decía, la habilidad depende del internet, depende del internet. Yo decía, no, eso para mí que lo están agarrando creo que en internet y exactamente lo busqué y ahí estaba, pues. Eso, hay que tener cuidado, hay que ser críticos antes de colocar lo que me dice en internet, ¿verdad? Entonces, hasta aquí voy a grabar la clase.